Hablemos del carcinoma ductal, que es la forma más común de cáncer de mama. Lo que vamos a hacer hoy es un viaje, ¿eh? Un viaje que empieza en lo más profundo, en los conductos mamarios, y nos va a llevar hasta el genoma, y de ahí a su impacto en todo el mundo. Es un recorrido para entender de verdad cómo la ciencia está cambiando las reglas del juego en la lucha contra esta enfermedad. Y para que entendamos por qué es tan importante hablar de esto, arranquemos con un número que lo dice todo: 75%. El carcinoma ductal infiltrante, o CDI, es responsable de más o menos el 75% de todos los casos de cáncer de mama que se diagnostican. O sea, estamos diciendo que 3 de cada 4 diagnósticos de cáncer de mama invasivo son de este tipo. Por eso es que es, sin duda, el principal campo de batalla para la investigación y los tratamientos. Ok, ¿y cómo vamos a abordar este tema tan complejo? Bueno, nuestra ruta va a ser de lo micro a lo macro. Primero, vamos a ver el origen, las distintas caras de este cáncer. Después, cómo se hace para ver lo que es invisible al ojo humano. De ahí, pasamos a decodificar el código genético del tumor, luego a las nuevas medicinas de alta precisión, y para cerrar, vamos a abrir el plano y ver el panorama global del cáncer. Bueno, empecemos por el principio. Lo primero que hay que entender es que cuando hablamos de carcinoma ductal infiltrante, no estamos hablando de una sola cosa. Para nada. Es más bien un espectro, una gama de posibilidades, que muy a menudo empieza como algo mucho más contenido, como una especie de primer aviso, mucho antes de que las células cancerosas decidan, digamos, cruzar la línea. Y ese primer aviso suele ser esto: el carcinoma ductal in situ, o CDIS. En esta ilustración se ve perfecto. Las células anormales están ahí, sí, pero están confinadas, quietitas dentro del conducto. Ahora, aquí viene el gran dilema para los médicos, y es que no todos los casos de CDIS se van a convertir en un cáncer invasivo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se trata de forma agresiva, arriesgándose a sobretratar a alguien? ¿O se espera, con el riesgo de que se convierta en algo invasivo? Es de verdad una de las preguntas más complejas de la oncología hoy en día. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se detecta algo que muchas veces ni se siente al tacto? Bueno, la respuesta está en un verdadero arsenal tecnológico. Herramientas que nos permiten ver dentro del cuerpo con una nitidez que hasta hace no mucho era ciencia ficción. Es, digamos, la caja de herramientas de un radiólogo del siglo XXI. Esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Cómo se detecta? Y la respuesta ya no es para nada simple. Ya superamos la etapa de solo la palpación. Hoy contamos con un arsenal de imágenes súper sofisticado que nos da una visión del tejido mamario con una claridad que, de verdad, no tiene precedentes. Y lo fascinante es ver cómo ha evolucionado todo esto. Miremos la tabla un segundo. Por un lado tenemos la mamografía digital, que es el estándar. Es efectiva, pero tiene un punto débil: las mamas densas. Ahí el tejido puede esconder los tumores. ¿La solución? La tomosíntesis, que es lo que sigue. Esto crea una imagen en 3D. Es como si pudiéramos ojear el tejido capa por capa. ¡Increíble! Y si todavía se necesita más detalle, ahí entran la mamografía con contraste y la resonancia magnética. Estas ya no solo nos muestran la forma, sino la actividad biológica, o sea, nos dicen cómo se está comportando el tumor. Así que la conclusión es clara. Ya no se depende de una sola foto, de una sola herramienta. El enfoque ahora es multimodal. Pensemos en un detective. No se queda con una sola pista, ¿verdad? Combina huellas, testimonios, análisis forense, todo para armar el caso más sólido. Bueno, aquí es exactamente lo mismo. Ok, una vez que el tumor es detectado, empieza la siguiente fase: entender su biología. Y para eso hay que ir al nivel más profundo, al genoma. Porque resulta que el CDI es súper diverso a nivel molecular. Y entender esa diversidad, esa es la verdadera clave para encontrar el tratamiento correcto. Esta gráfica lo muestra perfecto. No estamos hablando de una sola enfermedad. Miren todos esos colores. Son como mínimo 5 subtipos distintos y cada uno se comporta de una manera diferente. Por ejemplo, el luminal A es el más común y suele tener mejor pronóstico. Pero por otro lado, los que son enriquecidos en R2 o los VASA-like tienden a ser más agresivos. Saber a qué subtipo pertenece un tumor, eso de verdad lo cambió todo. Pasamos de tratar el cáncer de mama en general a tratar el cáncer específico que tiene cada persona. Un cambio radical. Y claro, la ciencia nunca para.
Hace muy poco, esta clasificación se volvió todavía más precisa con una categoría nueva y enorme, los tumores ER2 bajo o ER2 low. A ver, para que se entienda la magnitud, estamos hablando de que casi la mitad de todos los cánceres de mama que antes metíamos en la bolsa de ER2 negativos, ahora se reconocen como algo distinto, con identidad propia. Ojo, esto no es un pequeño ajuste, ¿eh? Es un cambio de paradigma total que está abriendo la puerta a tratamientos nuevos para muchísima gente. Y para entender todavía mejor qué hace único al CDI, una buena idea es compararlo con su primo, el carcinoma lobulillar infiltrante, o CLI. Miren la diferencia, son como el día y la noche. El CDI forma grupos compactos, como nidos, que son relativamente fáciles de ver en una mamografía, pero el CLI es más escurridizo, forma hileras de células como una fila india que se infiltran en el tejido. Por eso muchas veces es casi invisible en las imágenes y mucho más difícil de pillar. Y todo este conocimiento a nivel molecular, ¿a dónde nos lleva? Pues directamente a una era completamente nueva de tratamientos. Dejamos atrás la idea de un tratamiento para todos y entramos de lleno en la medicina de alta precisión. O sea, terapias diseñadas como un traje a medida para atacar el punto débil específico de cada tumor. Y una de las innovaciones más espectaculares en este campo son los ADCs, o anticuerpos conjugados con fármacos. La forma más fácil de entenderlos es imaginarlos como misiles teledirigidos. El mecanismo es brillante, como se ve en estos pasos. Primero, el anticuerpo busca un objetivo específico en la célula cancerosa, como si fuera un GPS. Segundo, se acopla a la superficie. Y tercero, una vez dentro, libera una carga de quimioterapia superpotente, directo al blanco. Y ahí está la genialidad del diseño. Al ser tan selectivos, logran lo que siempre se ha buscado en la oncología: hacer el máximo daño posible a las células malas, pero minimizando el daño a los tejidos sanos. Es que es el escenario ideal, ¿no? Un tratamiento que es a la vez más potente contra el cáncer y menos tóxico para el resto del cuerpo. Pero ojo, los ADCs no están solos en esta revolución. Hay más avances clave. Por ejemplo, los inhibidores de CDK4/6. Pensemos que estos fármacos le ponen un freno de mano al motor de las células cancerosas, impidiendo que se multipliquen. Y se ha visto que usarlos antes de la cirugía ayuda a reducir mucho las recaídas. Y otro concepto fundamental es el de la quimioterapia neoadyuvante, o sea, la quimio que se da antes de la cirugía. El objetivo, lograr lo que se llama una respuesta patológica completa, que en español significa llegar a la operación y que no quede ni rastro de cáncer invasivo. Es una señal potentísima de que el tratamiento funcionó. Muy bien, ahora vamos a hacer un cambio de plano. Alejemos el zoom de la célula, del genoma, y veamos el panorama completo, porque el cáncer de mama es un problema mundial, sí, pero el peso de la enfermedad, la carga, no se reparte para nada por igual. Y este gráfico lo deja clarísimo. Muestra una paradoja que es, además de preocupante, profundamente injusta. A ver, en las regiones de altos ingresos se diagnostican más casos. Esto es lógico, porque hay mejores sistemas de detección. Pero, ¿dónde muere más gente por esta enfermedad? En los países de ingresos bajos y medios. Es la misma enfermedad, pero dependiendo de dónde vivas, el resultado puede ser radicalmente distinto. Dos mundos, dos realidades. ¿Y por qué pasa esto? La razón no está en la ciencia. La ciencia ha hecho su parte. El problema es un fracaso de la equidad. La diferencia está en diagnósticos que llegan tarde, demasiado tarde, y en la falta de acceso a esas terapias avanzadas, a esos tratamientos de precisión de los que acabamos de hablar, que en otras partes del mundo ya son el estándar. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Empezamos en un conducto mamario microscópico y terminamos viendo un mapa del mundo. Vimos cómo se decodifica el genoma de un tumor y cómo se diseñan terapias que parecen de ciencia ficción para combatirlo. La ciencia, está claro, nos ha dado herramientas de una precisión nunca antes vista para salvar vidas. Pero nos deja una pregunta final, que quizás es el mayor desafío de todos. ¿Cómo hacemos para construir un mundo donde estas herramientas increíbles lleguen a todas las personas, sin importar el lugar donde les tocó nacer?